Vamos a ver la ley de Ohm. Para ello vamos a considerar un conductor homogéneo de resistividad ρ, de longitud L y de una sección constante A, al cual le vamos a aplicar una diferencia potencial delta V que va a ser igual a V2 menos V1. Esta diferencia potencial va a producir un campo eléctrico E dentro del conductor. Entonces podemos escribir que la diferencia potencial aplicada va a ser la tensión V2 menos la tensión V1, lo cual a su vez es igual al producto del campo eléctrico por la longitud. De aquí podemos despejar el valor del campo eléctrico. Como la longitud está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda la diferencia potencial dividido la longitud. Este campo va a generar una densidad de corriente J uniforme. Esta densidad está relacionada con la corriente eléctrica mediante la expresión que habíamos visto, que es la corriente dividido el área. Ahora bien, si empleamos la ley microscópica de Ohm, que también habíamos visto que era el campo eléctrico dividido la resistividad del material, podemos igualar ambas expresiones, esta expresión con esta, y en el cual vamos a reemplazar el valor del campo eléctrico por esta expresión que tenemos acá, diferencia potencial sobre longitud. De esta manera igualamos esta expresión con esta primera, y de aquí vamos a despejar la diferencia de potencial, pero en términos de la corriente I. Es decir, L y ρ que están dividiendo van a pasar multiplicando. Por lo tanto, la diferencia de potencial va a ser igual a la longitud por la resistividad dividido el área, todo eso multiplicado por la corriente I. Como la resistividad ρ, la longitud L y la sección A son características propias del conductor, es posible reunirlos en una sola constante, a la cual se llama resistencia eléctrica del material, y se le designa con la letra R. Como su nombre lo indica, la resistencia es la oposición al paso de la corriente a través del conductor. Y es una propiedad extensiva, ¿por qué? Porque depende de la cantidad del material. Entonces, nos queda que la diferencia potencial es igual al producto de la resistencia por la corriente. Esto es lo que se conoce como la ley de Ohm. Esta ley de Ohm establece que la diferencia potencial V a través de un conductor va a ser igual a la corriente eléctrica que fluye por él multiplicada por su resistencia R, y es esta expresión que tenemos acá. Esto, lo vuelvo a reiterar, ¿no?, es lo que se conoce como ley de Ohm. Ahora bien, podemos obtener cualquiera de estos dos valores si conocemos los otros. Por ejemplo, si queremos conocer el valor de la corriente, sabiendo el valor de la tensión y de la resistencia, podemos despejar I y nos va a quedar la tensión aplicada sobre la resistencia. De la misma manera, si queremos conocer el valor de R, I que está multiplicando va a pasar dividiendo, y nos va a quedar que la resistencia va a ser la tensión aplicada sobre la corriente. Existe una regla memotécnica para poder recordar esta expresión. ¿Y cómo la hacemos? Dibujamos un triángulo al cual lo dividimos en la mitad, y a la parte de abajo volvemos a dividirlo en la mitad. Arriba escribimos V, en un extremo la corriente I y en el otro extremo la resistencia R.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si queremos hallar el valor de la diferencia de potencial V, ¿qué hacemos? Tapamos esta V y ¿qué nos queda debajo? I por R, que es esta expresión. De la misma manera, si queremos hallar la corriente, tapamos la corriente y ¿qué nos queda? La tensión sobre la resistencia. Y si queremos hallar la resistencia, tapamos R y ¿qué nos queda? La tensión dividido la corriente. Es una manera práctica de recordar la ley de Ohm y de cómo también podemos obtener los valores de corriente y de resistencia. Para muchos conductores, la corriente a través del conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada entre los extremos del mismo, de manera de que su resistencia es independiente de la tensión o de la corriente. Para estos casos, el material recibe el nombre de óhmico. Y si trazáramos la gráfica de la tensión en función de la corriente, veríamos que existe una relación lineal. Sin embargo, la resistencia no es una constante para muchas sustancias que no sean metales, como por ejemplo los diodos, los transistores, etc. Entonces ya nuestra gráfica va a ser de esta otra manera. Y los materiales que tienen estas condiciones son denominados materiales no óhmicos. Habíamos visto que si aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos de un alambre conductor, se va a producir una corriente eléctrica. El valor de la diferencia de potencial para producir una determinada corriente va a depender del material del cual está construido este alambre. La propiedad física que determina este valor es lo que conocemos como resistencia eléctrica. Anteriormente habíamos visto la resistencia eléctrica, que era igual a la resistividad por la longitud dividido la superficie. Bien, ahora en función de la ley de Ohm podemos decir que la resistencia es igual a la tensión aplicada dividido la corriente. Y va a aparecer una nueva unidad. Recordemos que la tensión, la unidad de la tensión es el volt, de la corriente es el ampere. La unión de estas dos forma una nueva que es denominada ohm y se la designa con la letra omega. 1 kilo ohm representa 1000 ohm, que es igual que 10 elevado a la 3 ohm. Y otra unidad de medida que por ahí es muy utilizada también es el megohm, que sería 1.000.000 de ohm, ¿no? 10 a la 6 ohm. Ahora bien, las resistencias utilizadas en los circuitos llevan valores marcados en la superficie mediante un código de barra de colores. Este código de barra lo podemos encontrar en cualquier libro o incluso en internet. ¿Y qué es lo que nos dice? Cuando nosotros veamos una resistencia, vamos a ver 3 franjas de colores más juntas y una cuarta franja un poquito más separada. Esta primer franja, en función del color que tenga, nos va a dar el valor de la primer cifra del valor de la resistencia. Entonces, si esa franja es negro, va a ser 0, si es marrón va a ser 1, si es rojo va a ser 2, naranja 3, amarillo 4. La segunda franja nos da el valor de la segunda cifra, que también en función del color va a ser 0 para el negro, 1 para el marrón, 2 para el rojo y así sucesivamente. Ahora, la tercera franja nos va a dar la cantidad de ceros que tenemos que agregar al valor obtenido con estas dos primeras franjas. También en función del color, si es negro va a ser un 0, si es marrón va a ser 1, si es rojo va a ser 2 y así sucesivamente. Y la última franja es la que nos va a indicar la tolerancia. Si es marrón va a ser
un 1% del valor que nos dice, si es dorado 5, plateado 10 e incoloro 20%. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos esta resistencia en donde la primer franja es el negro, entonces si vamos a la tabla de colores, vemos la primer franja, el negro indica un 0. La segunda franja es un amarillo, que si vamos a la tabla, amarillo es un 4. La tercera franja es un rojo. Venimos a la tabla y nos indica un valor de 2. Es decir, que tenemos que agregar 2 ceros. Y la última franja es dorada, que si venimos a la tabla de color, al código de colores, el dorado nos indica un 5%. Entonces, dijimos que para el negro era el valor 0, para el amarillo el valor 4, para el rojo era un 2, por lo tanto eran 2 ceros que teníamos que agregar. Entonces, esta resistencia va a ser de 400 ohm, con una tolerancia que nos está indicando esta franja dorada del 5%. Y de esta manera nosotros podemos obtener el valor de cada resistencia que viene indicada de esta manera. El símbolo que nosotros vamos a ver en los circuitos va a ser esto, es decir, de esta manera se representa a la resistencia. Y bueno, acá tenemos diferentes tipos de resistencias que podemos encontrar. Vamos a ver ahora la resistividad. Se encuentra de forma experimental que la resistencia R de un alambre es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal S. Es decir, ρ por L sobre S, donde ρ es la constante de proporcionalidad y se llama, como habíamos visto, resistividad, el cual va a depender del material utilizado. Las unidades de la resistividad va a ser la resistencia, que si recordamos se mide en ohm, la superficie S, metro cuadrado, y la longitud en metro. El metro de acá se va con el metro al cuadrado de acá, por lo tanto me queda ohm por metro. Esa es la unidad de medida de la resistividad. Y la resistividad es una propiedad intensiva. ¿Y por qué intensiva? Porque no depende de la cantidad del material. Es decir, que esta resistividad va a ser independiente del tamaño de la muestra que nosotros tengamos. La resistividad de un material depende un poco de la temperatura. Por lo general, la resistencia de los metales se incrementa con la temperatura, lo cual es entendible porque a mayor temperatura los átomos se van a mover más rápidos y están arreglados en patrones menos ordenados y por lo tanto van a interferir más con el flujo de los electrones. Si el cambio de temperatura no es muy grande, la resistividad de los metales se va a incrementar de una manera lineal con el cambio de temperatura. Y esto va a estar dado mediante esta fórmula. La resistividad a una determinada temperatura va a ser igual a la resistividad a la temperatura de referencia T sub 0 multiplicado por 1 más alfa, que es el coeficiente térmico de resistividad, por la diferencia de temperatura, T menos T sub 0. Donde esta temperatura de referencia, bueno, podría ser 0 grados o 20 grados centígrados también. Estos valores, tanto del coeficiente térmico como de resistividad, lo podemos obtener de una tabla en la cual vemos el material, el valor de la resistividad y el valor del coeficiente alfa. Fíjense que el coeficiente de temperatura en algunos casos da un valor negativo. Esto es para los materiales semiconductores. ¿Y por qué ocurre?
porque a mayores temperaturas, algunos de los electrones que normalmente no están libres en un semiconductor se liberan y logran contribuir entonces a la corriente. De esa manera, la resistencia de un semiconductor disminuye al aumentar la temperatura. Al igual que la resistividad, la resistencia también varía de manera similar con la temperatura y se expresa de una manera similar.